Bueno, estamos acá en la comuna de Lanteri, más precisamente en el paraje de Las Taperitas, dado con el conocimiento que tomamos que una manga de langostas está en el norte de Santa Fe. Bueno, se trata de una manga muy grande, estimadamente entre 10 y 8 kilómetros de tamaño. La manga de langostas básicamente es como una gran nube, un enjambre, en la cual se mueve una de estas especies de langostas que se llama Esquistocerca cancellata, que es la langosta sudamericana o la langosta americana. Tiene una gran capacidad de dispersión, una gran capacidad de vuelo. En estado adulto tiene una capacidad de dispersarse hasta 100 a 150 kilómetros diarios. Y bueno, en este momento, si bien estamos en invierno, fueron moviéndose estas poblaciones desde Paraguay, Formosa y Chaco, básicamente dadas por las condiciones ambientales de estos días atrás, que fueron fuertes vientos nortes y bueno, y condiciones cálidas que las activan y empiezan a dispersarse. Bueno, en este momento estos insectos están en su fase adulta, con capacidad de volar, o sea, tienen alas, y están en cierta forma... En realidad deberían estar en diapausa, un poco más calmas, porque las temperaturas las frenan y generalmente quedan como escondidas. En este momento las temperaturas altas hacen que se muevan estas poblaciones y básicamente se terminan asentando buscando un lugar para reproducirse. En ese lugar es como que el adulto cierra su ciclo y termina, bueno, poniendo huevo, que los huevos se ponen en el suelo, hasta que, bueno, se da inicio a una nueva generación. En esas fases, cuando eclosionan esos huevos y en esas fases de juveniles, realmente es el mayor daño o el mayor impacto que tiene en la región donde eclosionan. En esa fase es una etapa ideal para hacer un control. Ya es más complicado controlarlas cuando están así en su fase adulta y moviéndose en grandes regiones. El programa que tiene SENASA es de control, monitoreo, vigilancia de esta plaga. Si bien trabajan articuladamente con los colegios de ingenieros agrónomos, con el ministerio, y en realidad el impacto que está teniendo ahora en pérdidas no estaría cuantificado. En realidad hacen mayor daño en otra etapa de su vida, aunque está en cantidad, digamos, hay tantos individuos que sí pueden dañar partes de un cultivo o partes de una huerta. En realidad se alimentan de cualquier tipo de vegetación. Hay una aplicación que se llama Alerta SENASA, que uno la puede descargar el celular y avisar en qué punto está, en qué zona la está viendo, para, bueno, llegar a tomar decisiones articuladas para manejar esta plaga. Cuando uso un comedero de autoconsumo tengo que saber, digamos, qué impacto va a tener en el sistema global de producción. Digamos. Si yo lo voy a usar para recriar terneros, cuánta carga voy a poder poner más en las pasturas o verdeos, o campo natural en este caso, en el caso del NEA, para digamos, justificar ese costo mayor, ¿no? Eso es lo primero que uno tiene que considerar. Pero en la parte práctica, hay dos formas de utilizar autoconsumos. Para complementar el pasto en recría, ¿no? Para mejorar la calidad de ese pasto y para complementarlo también, y después en sistemas de terminación, básicamente, para terminar animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo lo utilizo para recriar, digamos, en pasto, para complementar la cantidad de pasto que yo tengo, la forma de hacerlo es utilizar sal para limitar el consumo. Porque yo no quiero que coman 10 kilos de comida, digamos, y aparte la pastura, ¿no? Pues yo voy con el autoconsumo y no es que doy todos los días, doy una vez por semana. Entonces tengo que encontrar alguna forma de limitar el consumo. La sal depende de la calidad de agua que tenemos y del alimento también, pero sobre todo de la calidad de agua. Si nosotros tenemos agua muy salina, eso quiere decir más de 5 gramos por litro, en realidad con un 8% de sal yo limito el consumo, del autoconsumo, al 1% del peso vivo. Sin embargo, si yo tengo sales de muy buena calidad, aguas de muy buena calidad, de menos de 5 gramos, 2 gramos, 2 gramos de sal 2 gramos de sal en agua, entonces, ¿cómo se llama? Necesito usar entre un 10 y un 12% de sal para limitar el consumo al 1% del peso vivo. En ese sentido es importante entender que el autoconsumo complementa el pasto, ¿no? Si yo no tengo pasto, en realidad no voy a engordar demasiado con el autoconsumo, ¿no?
Es un complemento porque estoy buscando el 1% del peso vivo, ¿verdad? Lo más importante en la terminación es controlar yo lo que comen los animales y no que el animal controle lo que come, porque cuando el animal elige, come mucho, ¿verdad? Sobre todo en categorías altas, ¿verdad? Categorías altas quiere decir animales de arriba de 350 kilos, vacas de refugio que yo encierro con autoconsumo. Entonces lo más importante en ese sentido es eso. Entonces, si elijo la categoría que voy a encerrar, por ejemplo, una ternera de 200 a 300 kilos, está muy bien que coman todo lo que necesitan del autoconsumo, qué sé yo, 80% de maíz entero, 20% de sal, 2% de núcleo, ¿no? Y con eso hago una buena adaptación, empiezo con rollos mediodía y autoconsumo mediodía hasta terminar sin rollos. Pero en una vaca o en un novillo muy grande, si yo dejo que solo coman del autoconsumo, entonces consumen demasiado el autoconsumo. Entonces yo siempre tengo que dejar rollos para limitar ese consumo. También también se puede poner un poco de sal para limitar un poco el consumo, pero básicamente con rollos hago el trabajo. Entonces hago la adaptación, pero nunca le dejo de dar rollos. Le doy 2 horas de acceso a los rollos. Eso hace que el negocio sea viable. Que si una vaca come 12 kilos, 10, 11 kilos del autoconsumo directamente, 12 kilos hoy a 8.500 pesos, estás hablando de 120 pesos por día. Es mucha plata, ¿no? Lo que tengo que hacer es que coman 8, 9 kilos con muchísimo, digamos, del autoconsumo, y los otros 2 kilos que pueden comer, los coman de los rollos. No vas a tener un poquito menor de eficiencia de conversión, pero el negocio va a ser más viable, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 características. Y después lo más importante es la adaptación que nosotros hagamos, ¿no? Tenemos que respetar esos 20 días y por sobre todas las cosas, 20 días de adaptación y por sobre todas las cosas evitar la acidosis, ¿no? Dejar que los animales porque no solo cuando yo los traigo del campo se tienen que acostumbrar a comer, sino también tienen que establecer su orden de comida, el dominante va a dominar un poco más. Entonces, tengo que esos 20 días son para un poco todo, para adaptar el rumen y para que el animal se adapte al nuevo orden, digamos, de jerarquía dentro del corral, ¿no? Sí. En realidad, los autoconsumos funcionan muy bien, por ejemplo, en corrales de encierre funcionan muy bien, más o menos hasta los 800, 900 animales. De ahí en adelante ya conviene ir a repartir. Eso es por el problema de costos. Y después sí, nosotros los hemos usado desde Santiago del Estero hasta Choel Choel. Cuanto más seco es el clima, mejor, porque el gran enemigo del autoconsumo es el barro, ¿no? Entonces, cuanto más seco el clima, mejor. Y después, cada vez que uno va a repartir el autoconsumo, moverlo para que no se genere un pozo alrededor del autoconsumo. Después las adaptaciones se pueden hacer de distintas formas. Una forma es, como yo te digo, con rollos por hora, y después quedan sin rollos los animales cuando son de tamaño chico. Se pueden hacer 2 corrales, uno para adaptación y uno para terminación, entonces yo estoy permanentemente metiendo animales y haciendo el ciclo, digamos. Por ejemplo, para productores chicos que tienen 20, 30 animales, entonces tengo unos corrales de adaptación, y cuando ya terminan la adaptación de esos animales van al corral a los autoconsumos de terminación. Eso se puede hacer también. Todo depende del sistema de producción que yo tenga armado, ¿no? Es una gran herramienta, es espectacular. A mí me gusta muchísimo. Tiene por supuesto sus pequeños secretos de manejo, ¿no? Por más que yo veo que los animales comen todo el tiempo, tengo que hacer la adaptación, ¿verdad? Tengo que tener cuidado de estar llenando el autoconsumo cada 4 o 5 días para que los animales no se queden sin comida. Básicamente, por ejemplo, cuando encierro vacas o novillos que vienen de monte, yo sé que en 80 días se tienen que terminar los animales, porque los que no se terminaron en ese periodo es muy difícil que se terminen bien. Entonces tengo que tener un tiempo para ese consumo, ¿verdad? Por ejemplo, en las vacas, 90, 80 días, en 80 días la vaca que no se engordó, no se engorda. Y depende de cada una de las categorías, tiene un pequeño secretito, digamos, como para ir usándolo. En las vacas SS, los novillos que vienen de un recurso de mala calidad, es que no hagan el compensatorio dentro de ese autoconsumo. Y si lo van a hacer, mantenerle horas de rollo para que ese compensatorio lo hagan en parte con el rollo que yo les estoy dando.
¿verdad? Entonces, no, por ejemplo, primero, en vez de hacer una adaptación de 20 días, hacerla de 35, cosa que cuando ya los animales arranquen, disminuir esa cantidad de rollo hacia el final del encierro, ¿verdad? En verano, por ejemplo, en todas las categorías es importante poner un poco de rollo porque hay mucha muerte súbita, ¿verdad? Entonces, en los estrés, cuando hay estrés por calor, es difícil de manejar el autoconsumo porque no tiene fibra larga dentro del autoconsumo, entonces, dentro del comedero. Entonces, lo que hay que hacer es manejar un poquito de rollo permanentemente. Eso evita las muertes súbitas o los golpes de calor, ¿verdad? Tienen pequeños secretos, pequeñas cosas que uno tiene que ir manejando para que termine funcionando, porque si no, en definitiva, un error me cuesta mucha plata, ¿no? En esta oportunidad hacemos un foco en particular en el marco del COVID. Existen nuevos usos y costumbres que tenemos que trabajar fuertemente porque justamente venimos de años de llevar adelante una práctica en la que estos nuevos dispositivos, estas nuevas prácticas, estas nuevas conductas tienen que romper con costumbres y tenemos que tener una suerte de hacer un esfuerzo por focalizar en qué cosas debemos evitar para, en el caso de presentarse a alguna persona con COVID y no tenga síntomas, nosotros evitar la propagación del virus llevando adelante las prácticas recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación. No mucho más, gente. Esperamos que les sea útil esta capacitación. Se puede profundizar mucho más a partir de lo que nosotros vamos a compartir. Es muy básico, pero no por eso menos importante lo que vamos a compartir hoy. Ale, ¿querés comentar algo o vas arrancando? Arrancamos nomás. Buen día a todos, a todas. Bueno, como les contaba César, la intención nuestra es profundizar con los conocimientos que ustedes ya tienen respecto de la manipulación higiénica de alimentos, pero en este caso, y ya lo hemos repetido en alguna de las capacitaciones anteriores, hacer foco o hincapié en el tema de cuidarlos a ustedes y cuidar al prójimo en cuanto al tema de minimizar la propagación del virus. Lo que nosotros le vamos a presentar acá es un resumen de investigación que hemos hecho con César y con Beatriz Escobar, buscando en páginas oficiales. Lo poco que se sabe de este virus es una infección que se propaga de persona a persona, ¿sí? El contacto viene por una cuestión de las gotas o las excreciones que nosotros podemos, sin querer, dejar en el ambiente, y que al contacto de esas gotas contaminadas en nuestra boca, nuestra nariz o nuestros ojos, nos puede contaminar a nosotros. Es una manera de propagación. Tiene varios síntomas, pero son todos variables, igual que en la mayoría de las enfermedades, según qué hospedador tengan, digamos, los síntomas van a variar. Presenta fiebre, cefaleas, que son dolores de cabeza, falta de aire, tos seca, pero la principal característica es que se pierde la percepción de algunos olores y la percepción de algunos sabores. Entonces, esa particularidad es para tenerla especialmente en cuenta. La incubación en la media es de 4 o 5 días, pero hay algunos casos que han excedido esos días y se van de 10 a 14 días. O sea que hay que estar atento constantemente a no tener cambios de fiebre en el cuerpo, sistema respiratorio bien. La particularidad del virus es que vive sobre superficies en las pequeñas gotículas que podemos nosotros expulsar durante 48 horas más o menos. O sea que por eso hay que tener mucho cuidado, con el lugar donde tocamos, donde tenemos contacto, donde vamos a compartir con el resto de las personas, ¿sí? Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de prestar atención con estas cosas son básicas: distanciamiento, los barbijos,
el modo que vamos a comunicar, así que eso va a ser un repaso de lo que vamos a hacer ahora. Lo que van viendo acá son imágenes, si se quiere, bajadas desde el ministerio, o copy pegadas del ministerio. Las pusimos con la intención de que si las necesitan para algún puesto, la entrada de la feria y demás, están totalmente disponibles porque se pueden bajar los pósteres y los banners de las páginas oficiales. Siempre mantener la distancia mínima entre personas de 2 metros más o menos. El lavado de manos, para quienes manipulan alimentos, es habitual, ¿sí? Y va muy referenciado a la cuestión de cuidar la inocuidad de ese alimento, de no contaminarlo. En este caso, esa idea se refuerza, ¿sí? Y también, a la vez de cuidar el alimento, nos vamos cuidando nosotros. Hay que extremar las medidas de cuidado en el tema de tocarnos los ojos, la boca o la nariz. Siempre que estornudemos, tengamos tos o necesidad de estornudar, expandirnos, tenemos que hacerlo en el pliegue del codo para evitar tocarnos y ensuciarnos las manos. Ojo con esto, la imagen tiene un codo descubierto, siempre hay que lavarse y desinfectarse luego, y en el caso de tener ropa y estar manipulando alimentos o estar en contacto con la gente, tener precaución de ir cambiándonos esa ropa. En lo posible, y como siempre en el tema de alimentos, usar pañuelos de uso único y desechables. Las medidas preventivas hablan de distanciamiento en los espacios cerrados y en los espacios abiertos. En los espacios cerrados hay que ser un poco más exhaustivo con esto, siempre pedir o que se distancien de nosotros o hacerlo a nosotros del resto de las personas y respetar, ¿sí?, las señalizaciones que puedan haber en los lugares cerrados para ubicarse. Van a ver que en muchos lugares se están poniendo preventivas, generalmente son marcas con pinturas y demás. Van a ver que están asociados a los colores amarillos que hacen a la precaución, donde nos van indicando dónde nos tenemos que ubicar a la espera de la señal de poder avanzar y no estar cerca de la otra persona. En los espacios abiertos, la distancia entre personas también se va a mantener de 2 metros más o menos, con la ventaja que en el suelo, en la tierra, el virus no se propaga tanto. Como medidas preventivas para cuidarnos y para cuidar a los demás, o a los usuarios que vengan a las ferias, es el uso obligatorio del barbijo, en espacios cerrados y en espacios abiertos, porque a veces se cree que en espacios abiertos podemos, teniendo distancia, no usar barbijo. Lo recomendable en estos casos, como se trata de una pandemia, es en espacios abiertos también tenerlos puestos. Vamos a hacer aclaraciones obvias, pero que son muy importantes. Son unipersonales, no podemos usar un barbijo en tiempos secuenciales, varias personas, ¿sí? Entonces, siempre son unipersonales. Tienen que ser retirados si están húmedos, eso va a variar según si ustedes hablan mucho. Yo, por ejemplo, este barbijo que tengo puesto ahora, termina la charla y lo tengo que cambiar, porque estoy hablando y se va humedeciendo. Tienen que ver qué tiempo tiene ese barbijo, cuánto dura según su diseño, su construcción. Tiene que estar correctamente ubicado, cubrir la boca y la nariz. En el caso de la manipulación de alimentos, le decíamos cubrir la nariz, la boca y la barba. En este caso, por el COVID, es obligatorio. Y una vez colocado, no debe tocarse, ¿sí? Que van a ver que es difícil porque inclusive yo estoy levantando mi barbijo. Pero hay que ajustarlo, más si van a trabajar en la feria, de tal manera de que no tengan que hacer esto, ¿no? Los comerciales, por lo general, si uno está en una situación en la que va a hablar o se va a movilizar, duran entre 4 y 5 horas. Los descartables, los artesanales duran un poquito menos, ¿sí? Que son doble tela o doble tela con papel en el medio. Antes de colocarse los barbijos, es importantísimo lavarnos y desinfectarnos las manos, por las dudas que tengamos alguna contaminación del ambiente, ¿sí? Siempre asegurarnos al usarlo que esté correctamente puesto. Yo no sé si lo alcanzan a leer eso. Evitar tocarnos, eso lo vamos a reiterar, ¿sí?
Al retirarlos, siempre tengan precaución de que a veces se ve en la calle, he visto mucha gente que lo baja de las orejas y lo deja acá como si fuera un cuellito, ¿sí? Sepan que el barbijo es una barrera para que yo cuide a la persona que está enfrente y la persona de enfrente no me contamine. O sea que la parte que tenemos que cuidar con mucho más detenimiento es la exterior. Entonces, al sacarlo, lo voy a sacar, se retira de esta manera, se dobla, se arruga y siempre lleven una bolsa en la que lo van a colocar. ¿Sí? En esa bolsa le pueden colocar alcohol para después lavarlos en el caso de los que uso yo, que son reutilizables, o desecharlos correctamente, con la vía correcta, si son de uso único. Bueno, esta filmina que ven ahora es algo habitual, es algo que nos cuesta un poco más, porque somos bastante cariñosos. Por ahora hay que evitar los abrazos, los besos, los apretones de manos, compartir vasos, mate, ¿sí? Todas esas cosas hay que tener extremada precaución. Con la gente que uno convive a diario sí se puede abrazar y sí se puede besar. Claro, sí, seguro. El núcleo familiar. Claro. Sería con los externos Claro. que no deberían. ¿Sí? Acá hay algo muy importante, que es la comunicación con los usuarios que van a elegir venir a la feria. ¿Sí? En estos momentos hay que ser muy paciente y tratar de transmitir mensajes cortos y claros. No veo. Cualquier cosa me levantan la mano. Perfecto. Mensajes cortos y claros, que sean concretos, con todas las recomendaciones que tiene que tener la gente a la hora de poder ingresar al predio de la feria, ¿sí? O al lugar donde nosotros estamos haciendo la exposición y venta. Siempre es importante designar una o dos personas que sean quienes van a ser los transmisores de esta información para que la gente no empiece a innovar o a improvisar cómo hacer, porque si no se empieza a desordenar. Entonces siempre, disculpen el resto de las ferias, pero siempre tomamos de base la feria de China Muerta, va a haber alguien en la tranquera indicando cuándo pasar, cómo pasar y cómo proceder dentro del predio de la feria, ¿sí? Entonces esa persona también va a ser de observador, junto con el resto de la gente que esté colaborando o que esté participando en los puestos de venta. Y siempre tengan a mano la manera positiva de dar el mensaje en esta comunicación completa para activar una acción correctiva, ¿sí? Esta acción correctiva significa, en lugar de retar a alguna persona porque haya hecho algo, simplemente transmitirlo de manera más positiva posible, porque estamos todos como en situación media escabrosa, tratar de transmitirlo de manera lo más positiva posible, que debe modificar de su comportamiento, ¿sí? Este mecanismo de comunicación es dinámico, entonces tiene que estar activo en todo momento. Vayan practicando, vean quién es el más paciente de todos y va a ser el encargado de ir a la tranquera. Es importante en estos casos extremar las medidas de higiene, ¿sí? Diseñar procedimientos operativos estandarizados que nos permitan a nosotros colaborar con la protección extra que debe tener el alimento. Ahora bien, estos procedimientos operativos estandarizados van a ser tanto como para la limpieza y la desinfección de los alimentos, como para el movimiento y la comunicación en feria. Va a ser un poco más amplio, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes vayan a hacer, que no esté improvisado en el momento, porque por ahí uno en buena voluntad trata de hacer algo y puede hacer lío, siempre que esté preacordado y escrito de manera tal de que ustedes lo recuerden, lo sepan y lo apliquen y los usuarios lo puedan ver fácilmente, ¿sí? Entonces el procedimiento tiene que estar escrito y a mano de todos. En todos los procedimientos definan siempre los objetivos. Definan los objetivos, diagramen y acuerden los pasos a seguir y todas las herramientas que necesitan. Por ejemplo, en este caso siempre debemos disponer de agua segura o potable para el lavado de manos,
y de alcohol en gel o alcohol preparado al 70% para desinfectarlo, ¿sí? Y siempre comunicar e implementar, nunca dejar librado al azar ninguna de las tareas. Vamos a lo que sigue. Hay algo importante que aclarar, la enfermedad del COVID-19 no es una enfermedad transmitida por alimentos, pero sí el alimento puede ser un portador de estas pequeñas gotículas contaminadas que pueden llegar a la otra persona. Entonces, siempre hay que preservar la inocuidad del alimento y ahora, en este caso, sumarle a todas esas acciones que hacemos para preservar que el alimento no esté contaminado, sumarle que debemos extremar las medidas de higiene y de cuidados en la elaboración, el transporte y la producción primaria. Por eso, los lineamientos de las buenas prácticas para este caso se profundizan desde la producción primaria en el marco de la agricultura familiar hasta el consumidor final, ¿sí? Por lo que hay que tomar todas las medidas de higiene, capacitar a las personas, preservar la población de riesgo, ¿sí? En este caso coincide con los de las enfermedades transmitidas por alimentos, embarazadas, inmunodeprimidos y los mayores de 60 años. Pasemos a la siguiente. Bueno. ¿Ahí? Sí. Esto que vamos a ver acá del transporte de alimentos viene a fortalecer lo que ya hemos visto en los talleres de manipulación higiénica de alimentos y le vamos a agregar algunas cosas. En todo transporte, desde la producción primaria hasta la feria, o cuando vamos nosotros a comprar a la feria y volvemos a casa, en todo momento tenemos que tener el vehículo limpio y desinfectado, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa precaución, podemos llegar a recontaminar o a contaminar nuestro alimento a la hora de transportarlo. Ahora más que nunca, y esto es una cuestión sanitaria de alimentos, pero ahora más que nunca, combinado con el COVID, tiene que ir el alimento cubierto y lo más fraccionado posible en origen. Yo soy productor primario, voy a tratar de no llevar jaulas grandes, sino de armar pequeños atados como para poder ser más prácticos y hacerlo en menos tiempo a la hora de la venta o entrega al consumidor final. Los transportistas, que en este caso también son manipuladores de alimentos, ¿no? ¿Qué pasa? Los transportistas, que en este caso también son manipuladores de alimentos, también deberán llevar obligatoriamente el barbijo. También es importante que, es optativo, pero es importante usar gafas transparentes o sobre los anteojos que usamos habitualmente para ver, o si no los usamos, igual tenerlas, o una máscara que permita ser una barrera entre esas gotitas que puedan traer la contaminación y nosotros. ¿Por qué vamos a hacer hincapié con esas máscaras también como sugerencia? Porque nos ayudan en el momento de estar en el intercambio constante con la otra persona, ¿sí? Como no podemos poner barreras físicas, vidrios o polietileno, ¿cómo se llama el otro? Transparente. Policarbonato. Ese policarbonato que nos sirva como barrera, podemos usar la máscara, ¿sí? Ahora sí vamos a ver. Bueno. En el caso de ustedes tener que comprar insumos o materias primas para sus elaboraciones, ¿sí? que tenemos acá, por ejemplo, alimentos sanos que hace Gaby y demás, que necesite por ahí ir a comprar semillas y demás, es importante que se vincule más a lo virtual, ¿sí? Tratar de saber cuáles son nuestros proveedores, ver qué mecanismos de comunicación virtual tiene, por ejemplo, llamarlo por teléfono, hacer un pedido por una página de una red social o una página web que tenga, prever que tengan preparado nuestro pedido, entonces a la hora de ir a buscarlo, ya es más seguro y más rápido porque retiro mi pedido y no me demoro en el lugar a la hora de comprar, ¿sí? Y siempre en esos casos, si se pueden optar por pagos electrónicos o del home banking, ¿sí? Que son los medios internos de los bancos, es mucho mejor porque minimizamos el intercambio con la otra persona.
Por lo tanto, a la hora de salir a comprar, hay que planificar las compras, ¿sí? A veces, o en tiempos normales, decimos, bueno, voy a comprar 3 cosas, me olvidé 2, vuelvo por esas 2. Ahora no vamos a poder. Entonces, siempre planifiquemos a mediano plazo, en la medida de que lo que vamos a comprar se pueda conservar, planifiquemos lo que vamos a comprar. Para minimizar también la presencia en los lugares donde vamos a estar, especialmente si hay mucha afluencia de público, ¿sí? Algún centro comercial o algún hipermercado, por ejemplo. Siempre, aunque los otros no lo hagan, es recomendable el uso de barbijos, es obligatorio, ¿sí? y hay que resguardar la distancia mínima. Con el mismo concepto de que les decíamos comunicación completa, se van a encontrar que en algunos otros espacios alguna indicación a alguno le tendrán que hacer, así que sean amables con eso, sean pacientes con eso. Siempre que salgan a comprar ahora o que salgan a vender, en el caso de la feria, o transportar el alimento, que sea una persona la indicada de hacer la tarea. No, en este caso no es recomendable que vayan varios miembros de la familia en la misma faena o en el mismo hacer. ¿Sí? Y cuando compren cosas en lugares masivos, cuando regresen a casa tengan activado el sistema de protocolo de recepción de mercadería en la misma casa. Que a veces eso no lo tenemos muy en cuenta. Llegamos y guardamos las cosas en la heladera, en la alacena, con las bolsas que venían. En este caso, antes de salir, despejen mesa, mesada, donde ustedes puedan poner las bolsas cuando llegan, rociar con alcohol al 70%, esperar un tiempo prudencial, sacar las bolsas originales, por ejemplo, si compramos verdura, ¿sí? Sacamos la bolsa o de tela que sea reusable, que se va a lavar y desinfectar, o si es una bolsa de nylon, sacarla y dejarla reservada para otro uso en algún lugar donde esté cerrado que pase las 48 horas que tiene vida latente el virus. ¿Sí? Una vez higienizados esos productos, sí se pueden guardar. Esto tiene que ser rápido para aquellos que son alimentos perecederos. En los lugares donde ustedes elaboran, ya conocen todas las medidas, sanitarias a tener en cuenta para preservar la inocuidad del alimento, pero ahora tenemos que extremar las medidas con la gente que va a trabajar y a permanecer dentro de la sala, ¿sí? Ahí van a ver en la imagen que hay algunos carteles o algunos modelos donde indica las medidas de prevención para minimizar la propagación del virus. Estos carteles van a encontrarlos en varios lugares, son también recomendables para poner en la feria. Indica cuántas personas pueden haber por puesto, indica cuántas personas pueden ingresar a un lugar. Y está bueno porque una parte de transmitirlo verbalmente lo puede ver, ¿sí? Para ponerlo en práctica es mucho mejor. Las medidas higiénicas del manipulador, muchos la conocen, alguna vez las hemos repasado, pero en este caso es súper importante. Si por ejemplo salimos a comprar porque vamos a comprar como representante de la familia, ni siquiera estamos pensando en una feria o en salir a vender, salimos a comprar para abastecer a nuestra familia. A la vuelta es importante también que nosotros tengamos o nos hagamos una ducha como para sacar lo que tuviéramos en el pelo, o rociarnos alcohol en gel en el pelo, o con los ojos que arde, cambiarnos la indumentaria, dejarla en reserva en algún lugar donde pasen las 48 horas, o meterla dentro de una bolsa y cerrar esa bolsa previo a haberla rociado alcohol para que pasen las 48 horas y minimicemos la propagación del virus. También podemos usar guantes descartables. Sepan que cuando usamos guantes descartables también tenemos que tener la precaución de que lavamos, desinfectamos la mano, lavamos, desinfectamos el guante, ¿sí? Barbijos, cofia y protección ocular en todo momento, porque siendo manipulador de alimentos, a la hora de elaborar algo para vender, nosotros vamos a tener que extremar la precaución de que si somos portadores del virus y no somos asintomáticos, vamos a minimizar responsablemente las gotículas de nuestra saliva que puedan caer sobre el alimento y que se puedan quedar ahí y contaminar a otra persona.
¿sí? Las manos siempre estuvieron para el manipulador de alimentos como la vedette, tienen que estar limpias y desinfectadas, en este caso no solo para el alimento, sino también para cuidarlos a ustedes en su salud integral, ¿sí? Y en estos tiempos de COVID, al inicio de las tareas, ser responsable y consciente de cómo me siento. Si tengo fiebre, si me duele la cabeza, si tengo problemas para respirar, si tengo tos seca, si tengo alguna alteración de olor y sabor. En el caso de que alguna de esas cosas suceda, activamos los mecanismos para comunicarnos con la gente de salud, de la parte médica, ¿sí? Y vamos a tener que evitar trabajar. Entonces, repetir eso. El tema de los protocolos, cuando tengan estos espacios de comercialización abiertos, incorpórenlo, pídanle a la gente que ingresa que tenga permanentemente el barbijo puesto, eviten que toque la mercadería. Cuando vuelvan ustedes de comprar, como decía Alejandra, tengan preparada una mesa para sanitizar todo lo que viene de afuera. Ese es el punto clave, me parece, para poder mantenerse en este momento lo más cuidado posible. Y en el marco de lo que está comentando César, y con el mismo espíritu de la zona limpia y zona sucia de las áreas de manipulación de alimentos, consideremos que a la hora de ingresar a nuestra casa, a nuestro lugar, a nuestra sala de elaboración o al espacio donde estamos trabajando, lo vamos a pensar de la misma manera. El siguiente. Vamos a considerar una parte que sea la zona sucia, donde vamos a dejar, o acondicionar, o a preparar los lugares donde vamos a resguardar la ropa y vamos a limpiar nuestros zapatos y demás, para evitar que, si tuvimos contacto con el virus ingrese a nuestra casa, en especial si en la casa hay, por todo, pero especialmente si hay alguna persona que sea población de riesgo. Y vamos a pasar a la zona limpia, donde vamos a tener los zapatos de uso dentro de casa y nos vamos a limpiar la ropa, ¿sí? Presten atención en estos casos, amíguense con las soluciones para lavar y desinfectar zapatos, por ejemplo. Tengo preparadas soluciones, cepillos, y hay que innovar en estos casos para poder hacerlo. Acá van a ver que no sé si ustedes lo ven bien, en las recomendaciones a llegar a casa que hace la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, que a nosotros nos gusta mucho por la gráfica que tiene, hay unas patitas de un perrito, de un animal. Los animales de compañía también hay que desinfectarles sus patas a la hora de llegar, especialmente si están viviendo en zonas urbanas. Si están en la chacra, no hay ningún inconveniente. Sean cuidadosos con los productos que les aplican, porque les pueden lastimar. Clásico de lavado de manos, ¿sí? A esto no les vamos a repasar, pero sepan que hay que ser riguroso con el jabón neutro, hay que ser riguroso con no usar billutería, lo mismo cuando salgan a comprar o salgan a vender, ¿sí? Minimicen el uso de este tipo de cosas, porque en eso pueden albergar, en un aro, en una cadena, en una pulsera, en un anillo, en un reloj, pueden albergar gotículas de saliva con el virus activado o en espera 48 horas que tiene de supervivencia, y maximizamos las posibilidades de contaminación. Entonces, tal cual la manipulación de alimentos, eviten el uso de estos accesorios, ¿sí? Sepan que tienen que frotar bien las manos, los antebrazos, las uñas, cada uno de los dedos, cuidar las heridas, usar jabón neutro en lo posible, líquido o en pan, pero usarlo, enjuagar bien con agua segura o potable, y luego de eso, si el jabón no tiene incorporado el desinfectante, desinfectarnos las manos con una dosis de alcohol en gel, que es lo que más a mano tenemos, o de alcohol preparado al 70%, que puede ser preparado en casa. Recuerden que el alcohol preparado al 70% en casa no dura más de 24 horas, así que nos preparen mucha cantidad para poder estar seguros que es efectivo. Acá vamos a hacer hincapié en la venta o expendio de alimentos, especialmente en ferias, ¿sí? La disposición final segura de los alimentos tiene que ser extrema en estos casos, por lo que
les vamos a pedir que los alimentos siempre estén cubiertos con campanas transparentes en el caso que se vendan a granel, ¿sí? Por ejemplo, una factura. O envueltos, como en el caso de la foto que tenemos ahí, que ya vienen con un envase ya listo para vender la porción o el pan o la cantidad de producto que es estándar para que se lo lleven con mayor practicidad. Tal cual decía César hoy, evitar, por ejemplo, en frutas y verduras, poner alimentos que estén a la mano de la gente. Tenemos por costumbre tocar los productos a la hora de comprarlos. Y ese acto que es tan normal para nosotros tiene que ser minimizado en estos tiempos. Entonces, para no tocar, lo mejor es dejarlo lejos del alcance de las manos de los usuarios. Sí, en exhibición para que lo vean, pero no para que lo toquen, ¿sí? Siempre preparar muestras para que la gente vea que va a llevar, pero resguardar el stock para que no lo toquen todos. Comunicar siempre, poner carteles de por qué ustedes están haciendo eso, hacerlo explícito, contarle a la gente, y de paso con esto hacemos el efecto dominó de cuidarnos entre todos con información. Entonces, hacemos un repaso, tenemos que dar garantías de que la exhibición de los alimentos minimice la exposición directa a la gente. Nosotros no sabemos qué estado de salud tiene la otra persona, entonces como no sabemos y no vamos a estar dudando de todos, vamos a tomar las medidas necesarias para cuidar el alimento. Fortalecer los buenos hábitos del manipulador, ¿sí? Eviten comer, eviten tomar mate, infusiones, salivar, fumar. Todas esas acciones que habitualmente las restringimos para la manipulación de alimentos, ahora hay que extremarlos. Siempre en el caso de expendio o en el caso de compra, procuren de que sea solamente una persona la que esté a cargo del puesto, ¿sí? Vayan relevándose para no cansarse, pero siempre una persona a cargo del puesto. En este caso no podemos compartir con el grupo familiar. Acá le pedimos les tomamos algunos ejemplos de imágenes de la gente de China Muerta, ¿sí? En el caso que vemos en la imagen, fíjense que ya tiene algunas muestras para que la gente vea de qué se trata. No tiene sobrecargado su stand, entonces es muy bueno eso, porque se minimizan las posibilidades de contagio. Entonces va manteniendo las buenas prácticas a la hora de la venta, ¿sí? Tengan en cuenta que tengan usuarios o no, al estar en el puesto de venta en la feria, siempre tienen que estar con barbijo y disponer de un lugar donde lavarse, desinfectarse las manos, que esté al alcance de todos. En lo posible, en las ferias abiertas, inventen, ingenien o copien algún sistema que nos permita a nosotros tener un lugar donde los usuarios que vienen puedan lavarse y desinfectarse las manos antes de entrar al predio. Por ejemplo, en el caso de China puede ser la tranquera, en el caso del mangrullo puede ser la entrada, ¿sí? Indumentaria obligatoria, sepan que eso que se pusieron ahí después lo tienen que, cuando lleguen a casa, resguardar para lavar, para desinfectar o ponerlo dentro de la bolsa como le habíamos explicado recién, ¿sí? Y como estricto protocolo de higiene en los puestos, siempre tengan desinfectantes para las superficies, papeles o trapos que ustedes después puedan, que estén limpios, que después puedan lavar y desinfectar, pero siempre ir teniendo cuidado de que la superficie del stand esté libre de estas gotículas. Y sobre todo recomendarle a la gente que no se cargue o que no se apoye sobre los lugares para evitar que quede impregnado o que se contamine. También pueden dentro de la feria, porque como sabrán, hay muchas personas que están cursando esta pandemia con un poco de miedo o de pánico en algunos casos. Pueden también activar el protocolo de hacer un sistema donde pueda la gente pedir lo que va a llevar, ¿sí? Y un responsable de la feria junta todas las cosas por los estantes y se lo lleva hasta la tranquera. Esas cuestiones es una sugerencia y también funcionan bastante bien para aquellas personas que por alguna razón no se animen a entrar al predio. Es una manera de activar. Tengan estricta precaución con los grupos familiares, ¿sí? Cuando vengan los grupos familiares,
si bien lamentablemente se hizo mucho para que las ferias sean un espacio recreativo, aparte de la compra de alimentos sanos y seguros, en este caso la sugerencia es que el grupo familiar solo ingrese un responsable que vaya a hacer la compra del alimento. En especial que ese responsable no sea de la población de riesgo, ¿sí? Embarazados, mayores o inmunodeprimidos. Y active la gestión de turnos de la tranquera, ¿sí? Ingreso a los predios, donde el auditor que nosotros le sugeríamos, que va a ser el que va a transmitir toda la normativa de cómo van a funcionar las cosas dentro del espacio, esté atento para el intercambio de entrada y salida de los usuarios. Volvemos a repetir que sugerimos la disposición de un lavamanos al ingreso de los predios, ¿sí? Con cartelería. Hay un montón de cartelería muy buena, no hace falta que se pongan a dibujar, ni nada por el estilo, porque se puede bajar, imprimir. Disponible para que la gente lo tome. Algunas personas lo escuchan y lo implementan, otros necesitan ver cómo se hace y otros necesitan ver imágenes. Entonces, traten de abarcar todas las maneras de transmitir ese mensaje. Siempre tener a mano jabón líquido neutro, papel para secado de manos, algún desinfectante, en el caso más habitual, lo más conocido, el alcohol en gel. Y estar atentos de que la gente tampoco comparta mate, porque a veces en la feria se ve, uno va cebando mate y va todo el grupo familiar tomando. Traten de minimizar ese tipo de acción. A la hora de determinar las principales causas que producen las pérdidas de nuestros terneros en el NEA, tenemos un largo camino por recorrer, ¿sí? En primer lugar, tenemos que pensar que estas causas que producen estas pérdidas son multifactoriales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en general no vamos a encontrar una sola causa en la que podamos identificar y atribuir el 100% de las pérdidas. Entonces ahí comenzamos un trabajo bastante interesante, que es un trabajo que lo debemos realizar en equipo, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Es un trabajo en el que tienen que intervenir todos los actores, ¿sí? Que se encuentran en el establecimiento. Tiene que trabajar, obviamente, el propietario, el dueño de la empresa, tomar la decisión. Después también tienen que intervenir, obviamente, el administrador o el encargado de campo, el capataz, el personal, los recorredores. Y obviamente ahí también un rol importante lo tiene el médico veterinario, ¿sí? Entonces este equipo, que realmente tiene distintas visiones, pero que a su vez trabaja con un mismo objetivo, es el que en teoría nosotros vemos como el más formado, el más preparado, el que tiene una visión más amplia como para poder determinar estas causas. Entonces nosotros vamos a tener causas, ¿sí? Que las vamos a encontrar en la primera etapa, que podríamos definirla como lo que es el tacto a la aparición, y después vamos a tener otras causas que las vamos a encontrar en la segunda etapa, que va a ser a partir del parto al destete, ¿sí? En este trabajo, ya les digo, cada uno va a tener que aportar y tener un rol fundamental, y básicamente lo que vamos a hacer es, una vez que el veterinario hace el diagnóstico de gestación, vamos a tratar de empezar a determinar en qué momento de esa gestación se pierde el ternero. Normalmente la gestación, el diagnóstico de gestación se puede hacer por ecografía o a través del tacto, y nosotros después podemos incorporar algunos tactos intermedios para ir detectando si el ternero se perdió en el primero, en el segundo o en el tercio de la gestación. ¿Qué va a pasar ahí, digamos? Esto nos va a permitir que nosotros podamos empezar a ver si hay algún agente al que le podamos atribuir esta pérdida, ¿sí? Sabemos que hay algunos agentes infecciosos que producen pérdidas en el primero, en el segundo, en el último o en el periparto, y en el primer mes de vida. En la segunda etapa, que sería la etapa parto destete, es fundamental el tema de las recorridas, el tema de curar los ombligos, de detectar las diarreas en forma temprana, porque además tenemos campos bastante sucios en algunos lugares, donde es difícil encontrar el ternero, y también las condiciones climáticas
¿sí? Nosotros tenemos muchos terneros que están naciendo en noviembre, en diciembre, algunos hasta principios de enero. Entonces, las condiciones climáticas son bastante adversas para un recién nacido, y esto no solamente afecta, digamos, el tema del calor a ese ternero, sino también predispone a la existencia de otros problemas, como por ejemplo las bicheras, que son de bastante relevancia para la zona, ¿sí? Entonces, este trabajo entre todos estos actores y viendo que las enfermedades son importantes, ¿sí? Las enfermedades infecciosas y la detección de los problemas en la vaca, la detección de los fetos y los terneros muertos, poder enviarlos a que se haga el diagnóstico del laboratorio, son fundamentales, pero que no debemos olvidarnos de todas las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con el tipo de potrero que tenemos, si tenemos potreros grandes, chicos, si tenemos campos limpios, sucios, si estamos sobre pasturas, si tenemos grandes distancias que recorrer para llevar estos animales a hacer los trabajos en la manga en sí, el tema de tener en cuenta el bienestar animal. No pensemos solamente cuando hablamos de merma de una enfermedad infecciosa, ¿sí? Pensemos en que estamos trabajando en un sistema productivo en el cual hay muchas actividades que vamos realizando y pueden impactar también justamente en esto que pretendemos nosotros, que es generar el destete de un ternero por vaca por año. Entonces, otro factor muy importante a tener en cuenta, que por ahí a veces lo olvidamos, es trabajamos mucho sobre la vaca vacía, sobre encontrar el feto y el ternero, ¿sí? Detectar ahí las causas y enviarlo al laboratorio, trabajar sobre el tema de personal, sobre el tema de capacitar al personal de campo, de que entienda la importancia que tiene su función, ¿sí? Para poder detectar y salvar nuestros terneros, y atenderlos de la mejor manera posible para que lleguen a ese destete no solo vivos, sino también con las mejores condiciones, ¿sí? Con el mejor peso posible. Y además, no olvidarnos de los toros. Los toros son fundamentales porque, digamos, si pensamos en la cantidad de toros que tenemos y que van a servir a cada vaca, si el toro tiene, ¿sí? Una enfermedad infecciosa que se la transmite a las vacas, esa amplificación es bastante importante. Entonces, entrar al servicio con 2 raspados negativos en los toros es fundamental. El porcentaje de pérdida de terneros es bastante variable, ¿sí? La verdad que hay establecimientos en el que llevan un buen control, en el que implementan varias medidas de manejo que tienen que ver sobre justamente la vaca preñada y sobre los terneros, y tienen porcentajes de entre el 6, 7%, 8%, o sea, estamos hablando de un dígito, y realmente son valores esperables, valores que después a la hora de hacer el destete son muy positivos. Pero después tenemos establecimientos que podemos estar hablando de entre un 12%, otros con un 14%, otros con un 18%, y tenemos lugares donde tenemos, no todo el establecimiento, pero sí determinados lotes con un 22, 23% de porcentajes de merma, ¿sí? Cuando nosotros detectamos, ¿sí?, la presencia de tricomona y de campilobacteriosis en los toros, y están en las 2 enfermedades juntas, nosotros sabemos que podemos tener hasta un 15, un 25% de pérdidas debido a estas enfermedades, dependiendo del porcentaje de toros que podamos tener positivos en nuestro rodeo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahí? Y son muchas las medidas que tenemos que tomar, ¿sí? No es simplemente poner una vacuna y sentarnos a ver cómo desaparecen las enfermedades, no, tenemos que empezar a trabajar seriamente con los toros, a hacer los raspados, digamos, como para poder entrar a ese servicio con 2 raspados negativos, lo cual en muchos establecimientos no es sencillo, ¿sí? Porque haces varios raspados hasta lograr esto, es un trabajo que tenés que hacerlo planificado, tenés que hacerlo con mucho tiempo, porque cuando empezás a encontrar los positivos, tenés que eliminarlos, entonces te quedás sin toros, tenés que incorporar toros nuevos, estos toros nuevos que incorporás, les tenés que hacer el mismo trabajo, tenés que estar seguro de que sean toros, de que sean libres de estas enfermedades, de ahí tenés que tener cuidado con todo el ingreso de animales, y también tenés que tener muy en cuenta el tema de los alambrados, que no ingresen toros de los vecinos, que no salgan tus toros, y obviamente también podés empezar a usar otras herramientas que son las vacunas para prevenir en el caso de la campilobacteriosis. Así que es un trabajo bastante arduo, tenés que empezar a trabajar con esa vaca vacía y tratar de ver si
estas enfermedades han llegado a las vacas y tratar también de eliminar esas vacas vacías por campilobacteriosis. Entonces es un camino un poco más largo, digamos, a la hora de tratar de erradicar esta enfermedad o este problema que sabemos que nos causa una merma importante. Por eso siempre tratamos nosotros de transmitir que lo importante es identificar las causas, saber contra quién estamos peleando, digamos, esta batalla para tener más terneros, y a partir de ahí empezar a tomar medidas, que no es algo que lo vamos a ver de inmediato, lastimosamente, sino que es un trabajo del día a día, y hay muchas cuestiones después que tienen que ver con condiciones de manejo, de incorporar algunas y de erradicar otras, ¿sí?